Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como el COPRED. Su servidor, Armando Meneses, secretario técnico del Consejo, estaré conduciendo el programa el día de hoy con el tema Empresas Antirracistas. Es importante recordar que Espacio Diverso es un espacio para reflexionar y analizar el fenómeno de la discriminación en la Ciudad de México. Antes de presentarles y darles la palabra a las personas invitadas el día de hoy, es importante mencionar que el racismo es una problemática estructural que atraviesa todos los ámbitos de la vida de las personas racializadas, es decir, todas aquellas que pertenecen a colectivos no blancos, cuyos rasgos fenotípicos o culturales pues son leídos socialmente como indígena, afrodescendiente o de cualquier otra población históricamente discriminada. Es en este sentido importante mencionar que el racismo abona a las desigualdades en las que vivimos. Aunque México es un país conformado, curiosamente y mayoritariamente por personas de un origen étnico diverso y por tanto de tonalidad de piel morena, el acceso a los empleos mejor pagados y a cargo de mayor jerarquía en los centros de trabajo tienden a ser para las personas de tonalidad de piel más clara. El racismo en México es un sistema que organiza el poder entre las personas, mediante una jerarquía en la que las personas de tono de piel más claro y fenotípico europeo tienen acceso a mejores oportunidades de desarrollo en educación y en empleo. Como sistema, el racismo genera exclusión, discriminación y violencia contra las personas racializadas. Se reproduce de forma sociocultural en todos los entornos, por lo que ocasionan brechas de desigualdad en diversas áreas. Una de ellas, por supuesto, que nos tiene el día de hoy aquí, pues es el acceso a un empleo. Cada vez se visualiza más la importancia de que las empresas sean más activas en el combate al racismo. En la encuesta de discriminación de la Ciudad de México, la EDIS 2021, realizada por el Consejo hace un par de meses, se vislumbró que las personas que viven y transitan en la capital perciben que el grupo más discriminado son las personas de piel morena, seguido por las personas indígenas. Además, el lugar en el que más se discrimina es en el trabajo, seguido por la calle y en la escuela. Aunado de esto, es importante mencionar que de un registro de los últimos 10 años en el Consejo, más del 70% de las quejas y denuncias que recibe el COPRED proviene precisamente de entornos laborales. Las razas no existen, pero el racismo sí. Por lo tanto, es fundamental que las empresas y la sociedad generemos espacios de diálogo para visibilizar la problemática, así como para crear estrategias de atención y prevención de la discriminación racial. Así pues, les presento a las 3 personas invitadas el día de hoy que estarán compartiendo con el auditorio sus reflexiones y comentarios al respecto. Ángeles Cruz, coordinadora de Educación de Racismo MX, bienvenida. Mauricio Ariza Barile, gerente de Diversidad e Inclusión en EY México, y Georgina Ontiveros, JUD de la Secretaría Técnica del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En este primer bloque, para hablar sobre las empresas antirracistas, les pregunto a nuestras personas invitadas, en particular, primero comenzando con Ángeles Cruz, ¿por qué es importante hacer énfasis en acciones antirracistas desde el sector privado? ¿Y qué fenómenos o acciones han detectado que hacen necesario un acuerdo de empresas antirracistas? Pues hola a todas, todos y todes. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y sobre todo por poner este tema sobre la mesa. Y bueno, atendiendo a tu pregunta, me iría igual a las estadísticas, ¿no? Tanto el EDIS, pero por ejemplo también el ENADIS, ¿no? La Encuesta Nacional de Discriminación, pues ha visibilizado que las personas racializadas, particularmente las personas con tonos de piel más oscuro, tienen menos grados de educación en México y también tienen menos acceso a puestos directivos de trabajo, ¿no? Eso nos lleva a señalar que entonces las personas racializadas en México pues se encuentran en un mayor riesgo de estar en una situación de precarización. En ese sentido, también diversos estudios, por ejemplo, el de Arceo y Campos, que se realizó en 2012, hicieron un estudio en el que eligieron
digamos, un perfil de currículums, ¿no? Colocaron las mismas aptitudes, los mismos antecedentes, los mismos colegios, y lo único que cambiaron fueron las fotografías, ¿no? Y las fotografías eran hombres y mujeres con distintos tonos de piel. Y determinaron y encontraron que los currículos que recibían más callbacks, pues eran los que de personas, hombres y mujeres, de tono de piel más claro, ¿no? Y en segundo lugar, personas de tono de piel moreno, y en el último lugar, personas indígenas, mujeres y hombres, ¿no? Son los que menos recibían los callbacks. Entonces, esta situación de discriminación y de poco acceso o de obstáculos para acceso al trabajo, pues es lo que justifica el por qué desde el sector privado se deberían tomar distintas acciones para que las personas racializadas en México, personas afrodescendientes, indígenas, morenas, pues puedan acceder a mejores oportunidades laborales, ¿no? Asimismo, también es importante señalar, ¿no?, que de este estudio, pero también otros estudios han determinado que entre mujeres y hombres racializados, las mujeres racializadas son las que tienen menos acceso a puestos laborales más altos o tan siquiera para acceder a puestos de trabajo, ¿no? Entonces, mirando este panorama global, ¿no?, en México, es por lo cual consideraría que es necesario que se creen acciones afirmativas y otras medidas para que las personas racializadas puedan acceder en mejores condiciones o en condiciones de igualdad a las personas de tono de piel más claro. Muchísimas gracias, Ángeles. Creo que pones uno de los puntos más importantes, señalando que no solo es dentro de las empresas, sino al ingresar, desde que llegan los currículums, que se hace como esta división entre quiénes son las personas que están aplicando, y desde ahí ya vemos estos sesgos inconscientes. Muchas gracias. Mauricio Ariza de EY, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchísimas gracias, Armando. Hola a todos, todes. Es un gusto para mí acompañarles. A Gina, a Ángeles, un gusto conocerte por este espacio. Y concuerdo con mucho lo que ya comentó Ángeles. Por ejemplo, para empezar, es una realidad. La discriminación en las empresas y en el sector privado es una realidad que se está comenzando a hablar desde diversos empresas, sectores e industrias. Ahorita lo que comentaban justamente sobre el racismo y sus impactos también nos lleva a analizar sobre la discriminación estructural y cómo el racismo está teniendo diferentes impactos en personas racializadas, pero en diferentes momentos de la vida de las empresas. ¿A qué voy con esto? El racismo, por ejemplo, y los sesgos raciales se van viendo, ya nos ponían ahorita el ejemplo de los CVs, justamente se va viendo en el acceso al empleo, pero también en otros puntos de, digamos, lo que pudiera ser la experiencia de la persona contratada, como pueden ser las oportunidades de promociones, la visibilidad que se le dé al interior del centro de trabajo, incluso el paquete de beneficios o compensaciones. Y si esto no lo atendemos de una manera integral o interseccional, puede llegar a tener, o va a llegar a tener, mejor dicho, impactos incluso en temas como de movilidad social para diferentes grupos poblacionales, ¿no? Ahorita ya comentaban sobre la EDIS y sobre la ENADIS de Ángeles, ahorita ya comentaba sobre cómo hemos ya visibilizado los temas de discriminación estructural en función de personas racializadas en los centros de trabajo. Y de acuerdo con el ENADIS, por ejemplo, en los tonos más claros, el 6.2 de las personas se encuentra en el rubro de funcionarios, directores y jefes, en comparación del 2.8 de las personas con los tonos más oscuros, de acuerdo con la escala Perla, que se ubican en el mismo, digamos, como nivel de rango, ¿no? Y también es importante ver que pues, las empresas cada vez están siendo más conscientes de que pueden tener un papel transformador en la sociedad y no solo verse como estos entes ajenos de lo público, ¿no? Eso es como algo muy importante. Y sobre la segunda pregunta que hacías, pues justamente también es la urgencia de tener un diálogo por la inclusión que incluya el pilar por temas de tono de piel, diversidad étnico-racial, que justamente reflejan la evolución de las estrategias de DEI o de diversidad, equidad e inclusión en diferentes centros de trabajo. Por ejemplo, antes de subirme a la grabación, ahorita hace unos minutos, ingresé al navegador de Google en el apartado de imágenes y justo puse las diferentes palabras: director general, empresario, directora, también lo desagregué en género, empresaria, empleado y emprendedor.
Todos estos conceptos los busqué unos minutos antes de sumarme y en casi todas las imágenes, al menos en los 3 primeros renglones, aparecían personas blancas o en la blanquitud. Entonces, eso nos va diciendo mucho de este imaginario colectivo que vamos viendo y de la presencia ejecutiva, que es otro tema del cual tendríamos que hablar más adelante. Y finalmente con esto también me gustaría de acciones que han detectado, por ejemplo, que nos obliguen a tener algo que se conoce en el sector empresarial como accountability o un sentido de responsabilidad en torno a lo que hacen las empresas y lo que no estamos haciendo en todo caso, para justamente fomentar que todas las personas sientan un sentido de pertenencia en el centro laboral. Muchísimas gracias, Mauricio. También es muy interesante lo que mencionas, que no son hechos aislados, es decir, estamos hablando de una cuestión estructural que va más allá de una simple apreciación de una persona. Y por otro lado, el tema del colectivo imaginario, ¿no? En el sentido de decir que estos altos puestos, o que si uno busca en Internet quienes ocupan estos altos puestos o estas palabras clave, siempre en las imágenes aparecen personas que son normalmente con tonalidades de piel blancas, ¿no? Y por último, creo que vamos a ir viéndolo en los siguientes bloques, el tema de accountability me parece que es muy importante para ver qué se está haciendo desde las empresas con este tema de racismo. Por último, para contestar estas 2 preguntas, Georgina Ontiveros, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias. Hola, gracias a ustedes. La verdad es que totalmente de acuerdo tanto con los comentarios de Mau, de Ángeles y de Armando. Y creo que justo lo que es urgente es visibilizar que los espacios laborales y sobre todo los espacios empresariales como corporativos pues están completamente blanqueados, ¿no? Y nos toca verlo no solamente en las estadísticas que cada vez lo comprueban más, sino también pues cuando nos toca hacer estos trabajos con empresas, estas redes, ¿no? Pues es una constante, ¿no? Y es muy visible. Y no solo eso, la idea de lo que es un espacio laboral y la idea de lo que es lo profesional es una construcción que hace mucha referencia a la blanquitud. Constantemente vemos en el trabajo que nos toca hacer en COPRED de revisar políticas o en el día a día trabajando de la mano con empresas, que se hace, o incluso en las redes viendo las vacantes, que se hace mucho referencia siempre en vacantes, pero también en códigos de conducta y en códigos de vestimenta. Estas referencias a la actitud profesional, y lo pongo entre comillas, ¿no? La buena presentación. Estos fraseos que pues realmente son ambiguos, ¿no? Y que también son mucho a la interpretación de quien lo lee, que realmente a lo que aluden o el imaginario que construyen es el de un mundo o el de una sociedad dominado por personas blancas, ¿no? O de tonalidades más claras. Entonces yo creo que desde ahí surge también la urgencia de pues como que ir deconstruyendo incluso estos conceptos que normalmente usamos en el ámbito laboral, ¿no? De lo profesional, que realmente resulta ambiguo y que incluso en el imaginario, pues es lo mismo que el Google que decía ahorita Mauricio, ¿no? Estamos pensando en personas blancas, ¿no? O en personas de tonalidades claras, o en personas con un fenotipo del norte global, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo que es urgente que hagamos este acuerdo entre empresas y que las empresas empiecen a hablar de racismo para reconocer, ¿no? Que todas estas ideas son construcciones sociales, estereotipadas, de cómo deben de verse las personas en el entorno empresarial o en el entorno de negocios. Obviamente estos imaginarios pues también se construyen a partir de lo que es hacer negocios en el mundo occidental y no se piensa, la realidad es que no se piensa en una persona de negocios, en una persona indígena, en una persona afro, o en una persona más morena, prieta, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente esta idea del perfilamiento racial también existe desde el ámbito laboral. Y pues por eso también creo que es muy urgente iniciar esta conversación. También otro punto adicional es que justo la urgencia de agarrar el tema del racismo, reconocerlo, visibilizarlo y bajarlo a cómo se manifiesta en el ámbito laboral es importante porque seguimos escuchando constantemente en los espacios empresariales que se niega la existencia del racismo. Y no solo, y justo bajo el famoso mito que seguro Ángeles tiene todo el expertise del tema, ¿no? Pero bajo el famoso mito del mestizaje, ¿no? En México no hay racismo porque todas y todos somos mestizos. Y creo que es momento de desmitificar estas cosas y de reconocer que, pues,
el mestizaje fue una política de Estado, ¿no? El mestizaje fue algo que se usó, ¿no? Y que tuvo como consecuencias la invisibilización y la exclusión de comunidades, personas indígenas, ¿no? Y de esta construcción imaginaria que era siempre más cercana a lo español que a lo indígena, ¿no? Entonces, justo también por eso creo que es importante que las empresas empiecen a entrarle al tema, no solo porque existe y no solo porque sigue generando exclusión y discriminación, etcétera, sino porque todavía hay muchos mitos y muchas leyendas, ¿no? En estas conversaciones dentro de los espacios laborales, dentro de espacios directivos, que siguen reproduciendo, pues sí, discursos racistas, ¿no? Excluyentes, discriminatorios, pues que al final terminan vulnerando derechos. Entonces creo que por ahí iría como cerrando la idea, y también la idea de la segunda pregunta que dice, ¿por qué es importante hacer un acuerdo entre empresas? Pues porque el acuerdo es importante, porque si no nos organizamos y no hacemos esto en colaboración con las empresas y de forma colectiva, pues igual no va a tener el mismo impacto, ¿no? Hacer las cosas de manera aislada e individuales, pues hemos visto quienes estamos en estos trabajos que pues no funciona igual a cuando todas nos organizamos y nos comprometemos a tomar acciones más concretas. Muchísimas gracias, Georgina. Creo que diste como en el clavo, ¿no? Esta idea de identificar cuál es la problemática, y eso nos pasa mucho en el país, ¿no? Se cree que no hay racismo, cuando en realidad pues estamos plagados justo de racismo. Y la primer forma para atacar este problema del racismo en las empresas, pues es precisamente identificar y conocer cuáles son las causas, diagnósticos, y a partir de ahí, como tú dices, tratar de construir, creo que es la palabra que utilizaste, de construir este constructo social que justo señala que estos códigos de vestimenta en el cual pues son las personas de tonalidad de piel blanca las que ocupan estos puestos directivos, y que difícilmente pensamos en que una persona con discapacidad, una persona indígena, pues puede estar al frente de una empresa, ¿no? Como seguramente hay muchas en las cuales están al frente, y precisamente esta idea creo que me parece muy importante. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a una pausa y regresamos a este segundo bloque de Espacio Diverso. Muchas gracias y estamos en unos segundos. Estamos de regreso en Espacio Diverso con el tema empresas antirracistas. Y en este segundo bloque vamos a hablar sobre el racismo en el sector privado. Le vamos a preguntar a nuestras y nuestros invitados qué implicaciones tendría las actitudes racistas al interior de las empresas. ¿Tendrá alguna afectación en la opinión social de la empresa? ¿Alguna afectación económica al interior de la misma? Y por el otro lado, ¿cómo podríamos generar estas políticas antirracistas en el sector privado? En su experiencia, sobre todo, ¿qué tan común es que existan, por ejemplo, políticas al interior de las empresas? Para esto vamos a comenzar con Mauricio Ariza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Perfecto. La primera, sobre qué implicaciones tienen las actitudes racistas al interior de las empresas. Más allá de las implicaciones, por ejemplo, que puedan venir en un incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, particularmente en todo lo relacionado con el derecho al trabajo digno y libre de discriminación, hay otras implicaciones, particularmente en procesos, momentos y elementos de la vida de las empresas y los centros laborales. ¿A qué me refiero con esto? Primero se puede observar una pérdida de talento existente, de personas racializadas quienes, al estar en ambientes hostiles o en los cuales se perciban que de plano no pertenecen o que no se ven un desarrollo de carrera, terminan renunciando. Y esto, ya viéndolo un poquito en términos más utilitarios, si así lo queremos ver, implica un costo. Implica un costo, por ejemplo, si la persona renuncia en temas de el tiempo que la vacante esté abierta, todo esto va a ir generando pérdidas para el centro empresarial o para el centro de trabajo, y al mismo tiempo todo lo vinculado en la inversión en ubicar a la persona con el talento que queremos, ¿no? Entonces, este es como un primer elemento, la pérdida del talento actual y la pérdida del futuro talento, que es otro elemento. Diversos estudios, como pueden ser los de Universum, por ejemplo, u otros diagnósticos que realizan a personas que están por egresar o ya egresadas, han encontrado que las personas más jóvenes están buscando en sus futuros centros laborales espacios en los cuales se trabaje, digamos, por
una ética empresarial, por así lo podemos llamar, o que estos centros laborales tengan un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Es cada vez más común que pues, estas personas que están por recién egresar o que son recién egresadas, pues justamente están buscando eso a diferencia de otras generaciones, y esto estamos generalizando, ya lo sé, ¿no? Porque hay particularidades muy específicas, pero bueno, afortunadamente estamos viendo que en las generaciones más jóvenes esto sí está siendo un determinante al momento de aplicar a una vacante, ¿no? Y otros temas de costos que se pueden encontrar es justamente la falta de motivación por parte de las personas, la falta de innovación, que justamente hace un par de semanas salió un estudio que se llama Bold Diversity, que hizo EY junto con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el Lincoln del Technologies, y en el cual, lo pueden buscar en internet, se entrevistó a José Antonio Aguilar, al director de Racismo MX, y pueden encontrar ya el video en YouTube donde él va dando, pues, justo por qué el excluir a personas racializadas tiene un impacto particular en los temas de falta de innovación, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, se minimizan los temas de movilidad laboral en las empresas. Por ejemplo, hay algo muy vinculado en el imaginario, que muchas personas racializadas, por ejemplo, no dominan el inglés, ¿no? Y esto puede tener nuevamente impactos en todo lo vinculado a la pérdida de talento. Al mismo tiempo, pues esto justamente da una prevalencia de microagresiones, en este caso en particular de microracismos o racismos cotidianos. Algo muy importante, hay varios estudios, por ejemplo, hay un estudio de 2017 de Harvard Business Review que se llama The Neuroscience of Trust, o la seguridad detrás de la neurociencia, en la cual encuentran que las empresas que fomentan la inclusión se puede observar 74% menos estrés en torno a su plantilla laboral de manera general, 40% menos desgaste, o lo que podríamos llamar burnout, 76% mayor compromiso y 50% mayor productividad. Si bien este estudio, como muchos de los que existen en esta materia, están en Estados Unidos, se puede aterrizar a contextos del entorno empresarial, por ejemplo, mexicano, porque todo lo que está vinculado a temas de motivación, inclusión, productividad, innovación, pues se pueden llegar a observar determinados patrones, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando la gente siente que pertenece, puede, por ejemplo, aumentar lo que se llama la seguridad psicológica. Esta seguridad psicológica está vinculada a sentir que tus aportaciones son valoradas. Y muchos grupos que se encuentran en situación de discriminación o vulnerabilidad tienen índices de seguridad psicológica mucho menores a grupos homogéneos o a grupos que se encuentran en situaciones de poder, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se generan ya políticas antirracistas o qué tan comunes que existan al interior de las empresas? Ahorita se puede hablar un poquito más de ese tema, pero ya tanto Racismo MX junto con COPRED y EY están justamente ya comenzaron a generar un diagnóstico sobre cómo estamos en esto, al menos en el sector empresarial en la Ciudad de México, pero de eso más adelante igual y podemos hablar. Pero para tener las políticas antirracistas en el sector privado, no se debe perder de vista, primero, incluir la perspectiva antirracista, ¿no? No solo abordar temas de diversidad, de inclusión, como se puede ver en el imaginario colectivo, que casi siempre abarcan género, personas de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales y de género, personas que viven con algún tipo de discapacidad, sino ahora también incorporar la perspectiva antirracista también como una categoría analítica, y que esto al mismo tiempo nos permita realizar una especie de auditoría con perspectiva antirracista y de interseccionalidad en políticas, procesos y campañas que se viven al interior de las empresas. El punto toral debe ser contar con una política para prevenir la discriminación y que se incluya la no discriminación por motivos étnico-raciales, tono de piel o nacionalidad, y que a la par revisar que el resto de tus políticas en temas de gente, como puede ser contratación, promoción, mercadotecnia, evaluación de personal, estén alineados con la no discriminación por temas raciales, étnicos, tonos de piel, ¿no? Alinear justamente que las estrategias de inclusión ya incorporen esta perspectiva antirracista y difundirla con los grupos de interés o stakeholders, ¿no? Que pueden ser los equipos de RH, de mercadotecnia, de educación, entre otros. Al mismo tiempo, ir estableciendo indicadores que nos permitan justamente
medir el cumplimiento de estas políticas. Por ejemplo, si queremos capacitar a el 100% de nuestro personal en temas antirracistas, podemos ir estableciendo indicadores y metas que pueda ser, ok, para este año igual no lo logro, pero sí me puedo poner como meta capacitar al 50% de mi población en temas antirracistas, al 15% de mi equipo gerencial, ¿no? Y esto también tiene que ir entendiéndose que no todas las empresas son iguales, ni de todos los sectores, tamaños e industrias, entonces se tienen que realizar justo estas políticas y estrategias también acorde a la realidad de la empresa y de la industria como tal. Muchísimas gracias, Mauricio. Creo que como tú mencionas, menor pérdida de talento, mayor innovación, mejor ambiente laboral, pertenencia a la empresa, como parece que fuera un ganar-ganar para las empresas antirracistas. ¿Por qué seguimos viendo el tema de exclusión, ¿no? Para esto, Georgina Ontiveros, ¿qué nos puedes decir? Y particularmente la pregunta de cómo generar políticas antirracistas en el sector privado. ¿Qué hace el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en este tema? Y si hay proyectos o iniciativas al respecto. Sí, pues yo igual ando como completamente de acuerdo con lo que dijo Mau, y también tengo algunos datos que usamos en el COPRED, sobre todo para visibilizar que tener políticas antidiscriminación y políticas antirracistas dentro de las empresas no solamente es algo que nos ayuda a cumplir con lo que dice la ley, sino que también ayuda a que cada vez hay más datos, y próximamente también el COPRED va a tener más datos al respecto a nivel Ciudad de México, que nos demuestran que sí existen beneficios de tener estas políticas, que son comerciales, económicos, que aumentan la productividad de las empresas, pues claramente benefician a todas y a todos. Antes, como también de ir de manera detallada a lo que hace el COPRED, sí me gustaría presentar una dimensión que tiene que ver con lo de las políticas, ¿no? Las afectaciones que tienen las actitudes racistas se derivan en acciones que tienen que ver con acoso y hostigamiento laboral y también acoso y hostigamiento sexual. Y es súper importante que estos fenómenos se puedan analizar desde la perspectiva antirracista y o interseccional, es decir, que podamos ver cómo las personas racializadas dentro de la empresa viven estos fenómenos. Y también para eso es súper importante que las empresas tengan mecanismos para atender el acoso y la violencia en el mundo del trabajo que tengan perspectiva de derechos humanos. Desde el 2019, la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, reformó uno de sus artículos para obligar a las empresas a que tengan estos protocolos de atención al acoso y al hostigamiento, a la discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Y ya recientemente se acaba de ratificar el convenio 190 OIT sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, y esos son referentes importantes porque son nuevos mecanismos que se están creando, que ya tienen una perspectiva de derechos humanos, que ya tienen una perspectiva de prevención y que son importantes, ¿no? No podemos hablar de inclusión si no tenemos mecanismos que atiendan estas problemáticas que se dan, porque de que se dan dentro de los espacios de trabajo, y que lo hagan desde una visión de justicia social, de derechos humanos, y desde una visión no punitiva, ¿no?, más restaurativa, que hablen no solamente de solucionar los casos que se den, sino de reparar el ambiente laboral que seguramente ya está dañado por estos temas de discriminación, racismo, que se dan en el día a día, ¿no? Entonces, eso sí me parecía fundamental resaltarlo, ¿no?, porque ya es un hecho que van a empezar, además, a nivel del Estado, van a empezar a caer estas nuevas reformas para el tema de la ratificación del convenio 190, y las empresas, pues es el momento perfecto para adelantarnos al tema y juntar, ¿no?, como estas perspectivas con estos mecanismos y estas políticas como de forma más integral. Justo algo que también nosotros en el tema de políticas, Mau ya lo explicó muy bien. O sea, una cosa es, primero que nada, enunciar, ¿no?, a través de políticas antidiscriminatorias y antirracistas, pues que el racismo es un problema en el espacio laboral y que pues, condenarlo tajantemente, ¿no? Y justo esto también nos ayuda a no solo hablar de conductas discriminatorias, sino también a visibilizar y a conocerles el enfoque o la parte estructural de estas problemáticas, ¿no? Reconocer que esto viene de muchos cientos de años atrás y que por eso se necesitan como acciones más contundentes, ¿no? Adicional a eso, también nosotros siempre recomendamos este trabajo intersectorial, y lo que tenemos en el Consejo, lo que hacemos desde el Consejo, es justo trabajar en colaboración con las empresas a través del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que es nuestra
plataforma, le decimos nuestra plataforma de empresas incluyentes, es decir, es una red, por un lado, de empresas con las que tenemos eventos, talleres y proyectos, y por otro lado también funciona como un distintivo, ¿no? Las empresas que quieren ser parte del Gran Acuerdo tienen que pasar por ciertos pasos para que, como revisión de políticas, capacitación, firma de compromisos, para que puedan ser parte de la red. Y dentro de estas redes de trabajo hacemos como esta vinculación que es institucional, ¿no? El COPRED y el Gobierno de la Ciudad de México, que es también empresarial, las personas trabajadoras de las empresas, que son las líderes de las áreas de diversidad e inclusión o las gerentes de recursos humanos, ¿no? Tomadoras de decisiones, y también la parte de las organizaciones, porque eso también es fundamental. La alianza con organizaciones para realmente que esas políticas o esas vacantes como más incluyentes puedan llegar a esos espacios que se requieren, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que pues las empresas nos digan, no, es que pues nosotras somos incluyentes, no discriminamos y nuestras políticas son de no discriminar. Listo, ahí se queda. Y lo que nosotros tratamos de explicar es, o sea, qué bien, qué padre, pero las personas que han vivido discriminación histórica no van a llegar solitas caminando a la puerta de tu empresa, no. Necesitamos de acciones afirmativas, ¿no? De acciones que nos ayuden a que las personas que han vivido discriminaciones históricas puedan llegar a esos espacios que ya tienen políticas más incluyentes y políticas de no discriminación. Entonces, ahí es donde constantemente hacemos pues este trabajo colaborativo, también con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ¿no? Y empezamos a hacer estos vínculos pues, para que realmente haya un alcance detrás de lo que está escrito en papel y que no se quede solo pues en el discurso. Muchísimas gracias, Gina. Creo que algo importante que mencionas es que no solo es una obligación legal por los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, en particular lo que mencionaste de la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 189 de la OIT, sino que también hay desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación una plataforma para poder justo acercar a las empresas de este gran acuerdo sobre el trato igualitario y que puedan efectivamente, como tú mencionas, revisar sus políticas y que éstas sean antirracistas. Muchísimas gracias. Por último, Ángeles, desde Racismo MX, ¿cómo ven ustedes esta situación? Pues concuerdo con Mauricio y Georgina y también con tus comentarios, Armando. Es un ganar-ganar, ¿no? Es un ganar-ganar. Para ello, por ejemplo, la primera pregunta me gustaría ejemplificarlo, que eso también está en el acuerdo de empresas antirracistas. Creo que las políticas antirracistas también pueden verse desde tres espacios, ¿no? Justo como Mauricio igual hablaba hace un momento de no nada más es la inserción, sino también otros espacios de la empresa, ¿no? En un primer lugar, pues también está el marketing y la publicidad, ¿no? Que muchas veces en la publicidad, tanto en redes, en televisión, en radio, pues se ven a personas blancas, ¿no? Promocionando los servicios y promocionando los productos. Y si nos vamos a las cifras, pues también si el 80% de las personas en México somos personas racializadas, pues la idea que se inserta en el imaginario colectivo es que ese servicio o ese producto pues no está dirigido para mí, ¿no? Entonces, si cambiamos también esta perspectiva, pues de alguna forma también beneficia a que más personas pues puedan acudir a esos servicios y a esos productos, ¿no? En un segundo momento, pues ya hablábamos de la inserción laboral, ¿no? Y de la importancia de las acciones afirmativas para que las personas racializadas puedan insertarse en el trabajo, puedan tener mayor movilidad social, pero también, como comentábamos, ¿no? Este papel tan importante que tiene el sector privado en la movilidad de las personas, en la calidad de vida de las personas, en la vida digna de las personas, y también para combatir la precarización, ¿no? También, si nos vamos a los datos, pues, ¿quiénes son las personas precarizadas en México? ¿Quiénes son las personas que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema? Pues son las personas racializadas, ¿no? Entonces, una acción afirmativa eficiente con una perspectiva antirracista lo que hará es que combatir pues esa pobreza, ¿no? O ese riesgo de pobreza de las personas racializadas, ¿no? Que, como ya hablábamos, ser persona morena, indígena, afrodescendiente en México es tener más posibilidades de continuar siendo pobre. Y en un tercer momento también está el tema de la proveeduría, ¿no? Que también está en el acuerdo de empresas. Hay muchas veces que las empresas grandes, ¿no? Tendrán ciertos requisitos que sus proveedores deben de, pues, cumplir, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo un proveedor, que es otra empresa grande, a pequeños productores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de supermercados, cuando hablamos
hablamos de pequeños productores, pequeños agricultores. Entonces, también incluir una política antirracista es mirar que esos pequeños productores son personas racializadas y que es importante también tomar medidas para igual equilibrar, digamos, la cancha de juego, ¿no? Yo lo vería desde esas tres perspectivas también. Ahora, sobre la segunda pregunta de cómo generar políticas antirracistas en el sector privado, también creo que lo podemos entender desde tres puntos, ¿no? Me parece bien importante, como decía Mauricio, ¿no? De que generalmente en las áreas de diversidad e inclusión se piensa en el área de género, se piensa en el área LGBTQ+, se piensa en el área de discapacidad, o incluso hay empresas que ven el área, por ejemplo, de personas adultas mayores, ¿no? Pero incluir una perspectiva antirracista permite mirar desde la interseccionalidad y permite mirar desde otros espacios cómo la desigualdad estructural afecta a las personas en México. Si solo miramos el género, solo miraremos, por ejemplo, a las mujeres de tono blanco. O si solo miramos LGBTQ+, solo miraremos a las personas LGBT blancas, ¿no? Entonces, ahí pues estaremos dejando afuera a la población racializada en México, y por ello es importante mirarlo como un pilar más, pero no nada más mirarlo como un pilar por separado, sino que son pilares que se funden y se interconectan, como la interseccionalidad pues nos ha dicho, ¿no? Entonces, también es importante ver esta interconexión, no como pilares por separado. En un segundo momento, consideramos que también es importante, desde Racismo MX hemos tenido pues muchas actividades de sensibilización y educativas con empresas. Y algo también que se ha platicado y también con las mismas empresas es que es necesario trabajar con el racismo, sí, dentro de las empresas, dentro del clima laboral, en estas áreas que ya les he comentado, pero también es importante trabajar con la blanquitud dentro de las empresas, ¿no? Como decía Gina. Cuando nos enfrentamos como personas a la interseccionalidad, nos enfrentamos a saber que el mundo está dividido en grupos dominantes y grupos dominados. Y eso puede generar también mucha resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo trabajar con la blanquitud, significa también trabajar con los privilegios. Entender que todas las personas que estamos en una empresa, y porque estructuralmente e históricamente ha sido así, pues a lo mejor hay muchas personas blancas dentro de las posiciones más altas, ¿no? Entonces, también es necesario que podamos gestionar esos privilegios, entender que mi privilegio no quiere decir que me compró todo en la vida y que por eso llegué a un puesto y que no he sufrido nada, pero que sí que tenía más ventajas para ocupar determinado puesto directivo o administrativo, ¿no? Entonces, también es importante trabajar con la blanquitud en ese sentido. No nada más en lo educativo, sino también en la sensibilización, ¿no? En entender qué es mi privilegio y en entender cuáles son mis opresiones, ¿no? Y en eso, como comentaba Mauricio y Georgina, la interseccionalidad es una cuestión que es bien importante también de entender, ¿no? Y lo tercero también, como mencionaban, es importante nombrar el racismo. El racismo sabemos que también está insertado en el ideario, ¿no? El racismo no existe en México, existe el clasismo, existe la pobreza, y claro que sí, existe la pobreza y existe el clasismo, pero el racismo es el compañero o la compañera del clasismo y de la pobreza, ¿no? Cuando hablamos de clasismo, es muy probablemente que ese clasismo sea interconectado con el racismo, ¿no? Entonces, una buena práctica también pudiese ser identificar con datos, ¿no? Como mencionaban, con indicadores, quiénes son las personas racializadas dentro de mi empresa, quiénes son las personas de tono blanco, hacer encuestas, hacer cuestionarios para poder identificar cuántas personas indígenas hay, cuántas personas afrodescendientes hay, y para, por supuesto, para implementar una encuesta de ese tamaño, ¿no? En toda mi empresa y con todas las personas que forman parte de mi empresa, también es necesario, pues, lo educativo, ¿no? Porque una persona que ha vivido discriminación estructural muy difícilmente diga, claro, soy indígena, ¿no? Sobre todo una empresa que le exige de alguna forma blanquearse y borrar esa identidad indígena, ¿no? Entonces también es necesario trabajar con ello para que las personas puedan asumirse como personas racializadas, personas indígenas y personas afrodescendientes, y también pues tener los datos de quiénes son esas personas y así tomar medidas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que consideramos desde Racismo MX.
Muy interesante lo que comentas. Me quedo con trabajar con privilegios y tener una mirada interseccional. Es muy importante ver las características que atraviesan a estas poblaciones. Muchísimas gracias, Ángeles. Vamos a un corte y regresamos para concluir este tercer bloque en Espacio Diverso. Estamos de vuelta en Espacio Diverso, en este último bloque sobre el tema empresas antirracistas. Y me gustaría, para ir cerrando, preguntarles a nuestras personas invitadas sobre el tema del cambio cultural. Ya se han mencionado algunas de las acciones, identificación de la problemática y esto cómo genera un cambio cultural. Y en este sentido me gustaría preguntarles qué acciones consideran que son necesarias para impulsar ese cambio cultural respecto de las conductas racistas en el sector privado. Ustedes mencionaron que en el contexto en el que estamos actualmente, pues no basta con no ser racistas, sino que también es necesario decir y demostrar que uno es antirracista. Entonces, desde el sector privado, ¿cómo podemos encaminar esta agenda desde esta visión un poco más proactiva? Y para ello, le cedería en primera instancia la palabra a Georgina Antiveros y posteriormente a Ángeles Cruz. Muchas gracias, Armando. Creo que en toda la conversación que hemos tenido ya han empezado a salir varias acciones que se pueden llevar a cabo desde el sector empresarial que tienen que ver con políticas, con este tema de que lo antirracista dentro del sector empresarial sea más transversal y que no solo sea como en ciertos espacios o departamentos de las empresas. Obviamente ya también hablamos de capacitación, ¿no? Entonces creo que pues una conclusión de eso es que para realmente combatir el racismo se necesita una estrategia integral que incluya diversos ejes, que vaya hacia distintos canales y que de manera, pues, idealmente pueda permear en las empresas, ¿no? Desde lo que hacemos en COPRED y también acompañamos a las empresas en estos procesos de ir descubriendo cómo hacer sus estrategias, cómo encontrar espacios de capacitación. Entonces, creo que igual hay que aprovechar esos espacios que ya existen y que ya estamos trabajando en conjunto con las empresas a través del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, pues para dar esos primeros pasos, sobre todo a aquellos espacios laborales donde todavía no saben muy bien pues cómo empezar a hablar del tema, cómo abrir el diálogo. Adicional a esto, también nosotros hemos visto que se tienen mejores resultados cuando se logra que las directivas y los directivos de las empresas puedan reproducir estos discursos antirracistas y antidiscriminatorios, ¿no? Justo, pues sí, hablar de racismo, y creo que a todos aquí nos ha pasado en el espacio laboral, es incómodo, ¿no? Es incómodo porque significa reconocer privilegios. Y es bien difícil como reconocer que tal vez has sido una persona privilegiada y que has estado en ciertos espacios y que probablemente has discriminado. Entonces, no es algo muy cómodo ni muy bonito de platicar. Entonces, se necesita que las personas directivas de las empresas puedan igual, ¿no? Como unirse a la lucha para que el mensaje pues te quede mucho más claro en los espacios de trabajo, ¿no? Adicional a esto, pues hay políticas que ya se fueron mencionando, pero ya hay como procesos, modificación de procesos de reclutación para que sean más incluyentes, alianza con bolsas de trabajo que sean para talento, personas racializadas, que por ahí Racismo tiene un proyecto súper interesante al respecto, o con otras bolsas de trabajo como la que tiene la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo con su programa de Abriendo Espacios, este tema de ir eliminando lo de las fotografías de los currículums, implementar estos cuestionarios, que eso es algo que vi que hizo EY, que me gustó mucho. Implementar cuestionarios para identificar sesgos inconscientes en tomadores de decisiones. Eso es una guía, ¿no? Como de preguntas muy sencillas que ayuda a ver, bueno, ¿estoy realmente tomando decisiones con base en las habilidades de las personas o en otras características que no tienen nada que ver? No quiero como también detallar toda esta información, también la damos en los espacios de COPRED para no tardar más. Pero todo esto de las capacitaciones, grupos de afinidad, si ya existen grupos de género, si ya existen grupos de discapacidad o de LGBT, pues también grupos de afinidad que sean antirracistas. Sería súper interesante y súper bueno ver cómo desde la comunidad laboral se pueden generar estrategias. Obviamente programas de desarrollo y también algo que no se ha abordado lo suficiente, que creo que es importante, es que las empresas hagan un análisis de sus canales de distribución con esta mirada
antirracista, con esta mirada antidiscriminatoria, para ver en qué, no solamente lo que pasa en el entorno de las oficinas, sino lo que pasa en ese camino que toma el producto o el servicio en llegar a donde tiene que llegar, si realmente estamos ahí vulnerando otros derechos, sobre todo derechos de comunidades, ¿no? Entonces eso también es bien importante mencionarlo. Y otra cosa que hemos visto muchísimo en redes sociales, las estrategias antirracistas también tienen que ver con garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras, ¿no? Hemos visto, se han hecho virales estas cuentas, ¿no? De cómo se maltrata o cómo se violenta a las personas trabajadoras en ciertos giros, ¿no? En ciertos sectores de servicios, pero se pueden enumerar un montón. Entonces es bien importante que, pues algo que ya tendría que estar garantizado es que se respeten los derechos laborales, que se respeten los horarios de trabajo, que no se acose o se hostigue laboralmente a la gente, no que no se les pida siempre como hacer horas extra, entre un montón de cosas que son violencias en el espacio de trabajo y que obviamente también son violencias que afectan de manera desproporcionada a las personas racializadas. Entonces lo voy a dejar aquí para no extenderme más y para darle la palabra a Mau y a Ángeles. Muchas gracias, Gina. Es muy importante eso que mencionas, ¿no? Acompañar procesos que llevan a cabo las empresas y la capacitación, que ya lo había mencionado Mauricio y Ángeles anteriormente, pero es muy importante el tema de capacitación. Y por último, este tema del respeto irrestricto de los derechos laborales, ¿no? Es importante que las empresas no solo conozcan, sino que hagan valer, garanticen estos derechos que tienen las personas en el ámbito laboral. Vamos contigo, Ángeles Cruz, desde Racismo MX, ¿cómo ven este tipo de políticas? Y pues acá también pues hemos hablado mucho del tema educativo, ¿no? Y del tema de la sensibilización y el tema de acciones afirmativas, y creo que hay acciones bien puntuales, ¿no? Como una política antirracista. Pero adicionalmente a ello creemos que es súper importante la creación de redes, ¿no? Que esa es una posibilidad que permite la firma de un acuerdo de empresas antirracistas, ¿no? El intercambio de buenas prácticas, el intercambio también de políticas antirracistas, el intercambio y el cruce de información de diversos contextos, ¿no? A lo mejor una empresa que trabaja, no sé, en cuestiones agrarias, agrícolas, por ejemplo, a un supermercado, pues tendrá distintos contextos también en cuanto a las identidades étnico-raciales, y será, por supuesto, distinto el contexto de una empresa en el sur del país, por ejemplo, en Yucatán, al centro del país, al norte del país, ¿no? Entonces es bien importante la creación de redes y eso es lo que consideramos que el acuerdo permite, ¿no? El intercambio de información y de buenas prácticas. También consideramos que es bien importante, además de la creación de redes, colocar este mensaje en el colectivo, ¿no? En la sociedad en general, de que se está trabajando en contra del racismo, ¿no? No nada más desde el sector pues, estatal, ¿no? De las empresas, de las leyes, sino que también que hay un posicionamiento fuerte y contundente desde las empresas, ¿no? Y que también hay la buena fe para implementar estas diversas políticas en las distintas áreas que veíamos, ¿no? Entonces también eso es bien importante. Otra cuestión que también consideramos importante y que va relacionado con estas dos, pues también es la conexión, las relaciones que se puedan hacer con sociedad civil, por ejemplo, con otro tipo de colectivos y colectivas, ¿no? Eso es bien importante porque pues son las personas, son los colectivos que se han posicionado en contra del racismo y otras problemáticas de justicia social, pero que justamente también pueden retroalimentarse y también puede haber un intercambio importante entre los sectores privados y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Justamente como Racismo MX lo ha hecho con diversas empresas, ¿no? Esto como para decir que no nada más Racismo MX, sino también otras organizaciones de la sociedad civil que permiten ese intercambio fructífero, ¿no? A raíz de este intercambio, por ejemplo, Racismo MX ha creado un toolkit de empresas antirracistas que también estará para las empresas que firmen este acuerdo, ¿no? En donde se colocarán determinadas sugerencias y recomendaciones para comenzar a hablar de una política antirracista dentro de una empresa. Y estas son algunas de las acciones, ¿no? Yo no tendría nada más que agregar, más que todo lo que han mencionado tanto Mauricio y Georgina me parece súper relevante, pero adicionalmente a ello, pues, crear redes e intercambiar información con otras empresas y con otros actores de la sociedad. Muchas gracias, Ángeles. Como bien mencionas, creo que acercarse justo a estos colectivos, a estas colectivas,
a organizaciones de la sociedad civil que son especialistas en la materia, como Racismo MX, es importante, ¿no? Porque a partir de ello se pueden generar estos espacios y poder hablar del tema y atenderlo. Cerramos contigo, Mauricio Ariza. Adelante. Muchas gracias, Armando. Bueno, ya dijeron buena parte de lo que yo tenía también anotado, tanto Ángeles como Gina, entonces va a ser más rápido mi cierre. Nada más haría el énfasis en que algunas capacitaciones tienen que ser capacitaciones técnicas, es decir, que se haga la capacitación, por ejemplo, a tus equipos de mercadotecnia y por separado a tus equipos de atracción de talento y RH, para que justamente puedan saber en qué lo pueden aplicar en su día a día. Obviamente el trabajo con OSCs, también compartir buenas prácticas con organismos como COPRED, realizar diagnósticos sobre cultura y clima en personas racializadas y también ver la óptica del antirracismo en el contexto local. O sea, no ver el racismo únicamente como lo viven particularmente los corporativos transnacionales desde la óptica de Estados Unidos o desde Europa, sino ver cómo se vive en entornos locales y también hablar de otro tipo de fenómenos asociados como puede ser la xenofobia o la sinofobia que se puede dar para no encasillar todo únicamente a personas afro, sino que esto también afecta a personas asiáticas, entre otros. También realizar grupos focales, por ejemplo, y entender, quizás con esto ya iría cerrando porque sé que vamos sobre tiempo, que la inclusión de personas racializadas y las estrategias antirracistas y de reconocer nuestros privilegios no es una confrontación hacia las personas blancas, ¿no? Es justamente abrir el diálogo porque existe todavía esta resistencia de ahora somos nosotras las personas blancas, los malos del cuento, no, es simplemente pues reconocer los problemas estructurales que hay en diferentes espacios y ver todo esto como una oportunidad de cambio. Muchísimas gracias, Mauricio. Me quedo justo en lo que mencionaron las tres personas invitadas, de justo acercarse a estos colectivos y lo que mencionaron, ¿no? Es reconocer que hay racismo en las empresas, acercarse a las organizaciones expertas en la materia, como el caso de Racismo MX, tener buenas prácticas como las que mencionó Mauricio Ariza desde EY, acercarse al COPRED, por supuesto, para formar parte de esta plataforma del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, capacitarse, y ese es el camino, ¿no? Para cambiar este constructo social que nos lleve en un futuro no muy lejano a evitar que exista racismo en las empresas. Muchas gracias a todas y todos ustedes por seguirnos, que nos acompañaron el día de hoy con el tema Empresas Antirracistas. Esto fue Espacio Diverso y les esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y hasta luego.